El Real Zaragoza por fin tiene nuevo director deportivo y este es nada más y nada menos que Chema Indias. Por fin, Real Zaragoza, Club Deportivo Leganés y Chema Indias han llegado a un acuerdo para que el vasco se incorpore a la disciplina zaragocista. Un director deportivo que lleva 10 años en el conjunto madrileño y que ha conseguido, como veremos ahora más adelante en el vídeo y desgranaremos un poco la forma de trabajar del propio Chema, 2 ascensos con el club madrileño y además una permanencia de 5 años, la primera vez, en la categoría de oro del fútbol español. Llega a Zaragoza un hombre con experiencia, un hombre que ya sabe, como digo, 2 veces, lo que es el que tiene que ser el objetivo del Real Zaragoza para la próxima temporada, que es ascender a Primera División. Chema Indias, que inició su carrera como jugador, es verdad que no jugó en clubes de demasiado renombre, su mejor equipo fue el Atlético de Madrid B, que ya está bien, se me entienda, pero bueno, no llegó a jugar a primerísimo nivel como otros de los muchos hombres de fútbol que hay por los despachos de equipos de primera y segunda división. Donde más se ha hecho un nombre en el fútbol es como director deportivo y como director deportivo del Club Deportivo Leganés. Estamos viendo, durante estos años en el Real Zaragoza es el ejemplo más claro, que permanecer 10 años, sea cual sea la posición que tengas tú en un club, es muy complicado. Pues si añadimos el extra que supone el ser el director deportivo, el ser la persona que se encarga de fichar, que sabemos lo difícil que es en el fútbol, fichar jugadores, tiene para mí doble mérito. Es verdad que parecía haber una pelea hasta el final entre los dos Chemas, India y Aragón, pero al final el Real Zaragoza ha insistido bastante en conseguir la contratación de Chema Indias, porque ha habido bastante atasco durante los últimos días en la negociación, según nos cuentan, pero finalmente se lleva a cabo la oficialización por parte del club maño de que Chema Indias llega al Zaragoza. Y su primera medida va a ser renovar a Gaby Fernández por 2 temporadas, cosa que viene siendo bastante habitual en su carrera. De hecho, su mayor éxito han sido con 2 entrenadores jóvenes que podrían considerar muchas personas inexpertos, como la primera etapa en el Leganés ascienden con Asier Garitano, la segunda y más reciente, obviamente, con Borja Jiménez, un Borja Jiménez al que todavía durante esta temporada han mantenido al cargo del Leganés. Y es verdad que lo estaba haciendo bien el Leganés, ha acabado descendiendo, pero la temporada del Leganés ha sido buena. Así que ya nos deja a entrever que a Chema Indias le gusta trabajar con entrenadores pues como Gaby, entrenadores jóvenes, sin experiencia o sin mucha experiencia, pero con mucha hambre de triunfar. Así que, por lo que se lee, por lo que llega, por lo que dicen, la primera medida va a ser esa, renovar a Gaby por 2 años más. Vamos a repasar el trabajo de Chema Indias en los últimos años, sobre todo en los 2 años especialmente de los ascensos, que creo que son muy relevantes. El primero lo consigue en el año 2016, en el que luego, como os digo, se mantiene 5 temporadas en primera división. Creo que, sinceramente, es un muy buen ascenso, segundo clasificado de segunda división y con una plantilla con la que es verdad que a posteriori hay nombres que destacan, la tengo aquí en pantalla, pero que en ese momento no eran jugadores realmente relevantes. Os refresco la memoria a la gente que desde entonces ya sigáis la segunda división, porque el Zaragoza estaba ahí, obviamente. Serantes era el portero de aquel equipo, un jugador que, bueno, en el Leganés rindió bien, pero más allá tampoco. Pablo Insúa, Mantovani, Unai Bustinza, Rubén Peña, Miramón, Gabriel Pires, que es verdad que fue un refuerzo que trajo él y que se salió, David Timor, Ruiz de Galarreta estaba en aquel equipo, Simanowski, bueno, jugadores, Guillermo, el exdelantero del Numancia también, un equipo, como digo, sin demasiados nombres. Y es verdad que es que Chema Indias se ha caracterizado, y creo que en el Zaragoza vamos a tener que acostumbrarnos a esto, porque es difícil, a no fichar demasiados jugadores de mucho renombre, a hacer equipos más compactos, a hacer fichajes un poco bajo el radar, controlar mucho el mercado español, tanto de primera como de segunda. No suele realizar fichajes demasiados fichajes extranjeros. Esto también me ha llamado la atención repasando las plantillas que ha tenido el Leganés, porque la mayoría son jugadores nacionales
o que vienen de clubes nacionales, cosa que yo creo que está bien porque así la adaptación ya está hecha. Es verdad que el mercado se encarece porque es más fácil ir a pescar a una liga como, yo que sé, la de Georgia, por decir un ejemplo que me ha venido a la cabeza con Papunasvili, que en España, que el mercado está todo mucho más caro, los jugadores se controlan más, pero es verdad que el rendimiento está más asegurado, eso está claro. Y luego consiguió otro ascenso, este ya mucho más sonado, obviamente, la temporada pasada, como todos recordaréis, como campeón de segunda división, con una plantilla ya, a mi modo de ver, de más nivel, donde destacaban Diego Conde, obviamente, que fue el Zamora de segunda división, mejor portero de la categoría para mí, un central como Sergio González, que estuvo en el top 3 de centrales de la categoría sin ninguna duda, Jorge Sainz, Arambarri, el que actualmente está en el Eibar, que hizo un temporadón el año pasado en el Leganés, Enric Franquesa, lateral izquierdo, Alain Romeo Niom, que ahora está en el Getafe, Neyu, que lo ha hecho muy bien este año en el Leganés, Brasanac, Seydou Basissé, que obviamente fue Chema Indias el que le dio la iniciativa de entrar en el primer equipo junto a los entrenadores, eso está claro. Juan Cruz, el jugador cedido del Betis, que este año ya ha estado en propiedad, o cedido también, no recuerdo muy bien, pero que este año se ha salido en primera división y que era un refuerzo que, por cierto, yo el año pasado proponía para el Real Zaragoza, lo hizo Chema Indias para el Leganés y acertó, obviamente. Dani Raba, a la vista está, lo ha fichado el Valencia, un jugadorazo. Miguel de la Fuente, que se salió el año pasado también. Diego García, también muy buena temporada. O sea, como veis, jugadores que cuando los ficha el Leganés no son gran cosa, no son muy conocidos, son jugadores un poco que han pasado bajo el radar de todas las categorías, como el mismo Dani Raba, un jugador que ha ido de sitio a sitio sin acabar de estabilizarse, pero que luego obviamente existe un potencial que él cree que pueden imprimir. Así que ya digo que no espero fichajes de mucha locura, fichajes, yo que sé, de jugadores que sean súper talentos o que vengan de equipos muy top. Espero jugadores, pues eso, que no hayan tenido un buen rendimiento o que estén todavía por explotar o que no hayan encontrado su sitio todavía en el fútbol. A mí me parece un buen movimiento porque es cierto que yo siempre digo una frase y es que para ganar hay que haber ganado, ¿vale? Que es un poco contradictorio, pero es la verdad. Tú para ganar tienes que tener a gente que conozca lo que es ganar. Y Chema Indias lo ha hecho 2 veces. Creo que eso está fuera de toda duda. Ha ascendido 2 veces, que es el objetivo. Creo que, sinceramente, poco más se puede decir sobre él. Así un poco repasando línea por línea, los jugadores un poco más relevantes que ha tenido el Leganés de Nacho Indias, iba a decir, de Chema Indias en los últimos años, aparte de los ya mencionados, por ejemplo, Diego Conde, pues en portería el Pichu Cuellar, ha sido el portero del Leganés, otro portero que parecía que estaba retirado y que luego acaba jugando en el Leganés y lo acaba haciendo bien, Dimitrovic también tiene un buen rendimiento en el Leganés, otro portero que no conocía a nadie, Diego Rico, ex Real Zaragoza, lo firmó el Leganés, Unai Bustinza, que rindió muy bien, Siobas, el central griego, que jugó muy bien también, Rubén Pérez, Gabriel Pires, que he hablado de él, Óscar Rodríguez, que era un jugador que tenía muchas novias y donde mejor ha rendido ha sido en el Leganés, otro claro ejemplo de jugador que va de sitio en sitio sin acabar de encontrar su lugar en el fútbol y que el Leganés apuesta por él. Y por supuesto, yo creo que los dos más conocidos, que son Martin Braithwaite y Youssef En-Nesyri, en aquella delantera del Leganés que dio tantas alegrías al equipo pepinero. Como veis, una mezcla entre jugadores experimentados, jóvenes por explotar. Creo que puede ser un buen movimiento la incorporación de Chema Indias, un hombre que controla perfectamente, como os decía antes, el mercado español y que realmente creo que es lo que te hace rendir bien en segunda división, ¿eh? A la vista está, los equipos que están arriba son equipos que han pescado, me viene a la cabeza por ejemplo ahora mismo el Racing de Santander, un equipo que ha pescado a jugadores como Íñigo Vicente, Andrés Martín, jugadores que habían estado en primera división pero no encontraban continuidad, uno como Íñigo Vicente había jugado en segunda, lo había hecho bien, otro como Andrés Martín había estado en primera sin minutos tal, los juntas y chocapic. Pues esto un poco es lo mismo, encontrar jugadores que tengan talento, saber detectar el talento y ahí ya separar el grano de la paja para poder realmente crear una plantilla competitiva y creo que Chema Indias lo va a hacer. Me gustaría leeros a vosotros también qué os parece la incorporación de Chema Indias, ¿os gusta? ¿No os gusta? Dejad un like, suscribiros al canal por supuesto, cualquier pregunta que me hagáis os la contesto aquí abajo en los comentarios y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. Chao.